Bienvenidos de nuevo al canal de AM Consultores. El vídeo de hoy es el primero de una serie de vídeos en los que estamos explicando el funcionamiento de un nuevo modelo de MESP. Este nuevo modelo es el informe de asesorías, o también llamado MESP 001. Este informe ha sido pensado especialmente para los distintos tipos de asesorías que prestan servicio a otras empresas, en especial a las fiscales. Aún así, veremos cómo este modelo es de gran utilidad para todo tipo de empresas que quieran analizar su información contable, aumentando así el nivel de control sobre sus cuentas. El modelo de informe de asesorías está diseñado para realizar un análisis mensual pormenorizado del estado de una empresa. En él se incluyen las comprobaciones básicas o incidencias de las cuentas en relación a su saldo y movimientos, la introducción de previsiones en la cuenta de resultados para poder así comprobar su impacto, comparación de balance y PIG con el ejercicio anterior, generación de ratios y personalización de los mismos, que junto a otras muchas características que tiene el modelo se explicarán a lo largo de los 6 vídeos que ilustran el mismo. Tenemos que decir que este modelo funcionará bajo la base de una instalación MESP, y o bien Contaplus o bien AMBridge. Esto quiere decir que no es imprescindible tener Contaplus para poder analizar la información contable con este modelo, pero sí requerirá que el usuario adquiera también nuestro sistema de gestión de la información contable llamado AMBridge para poder analizar su información. Bien, una vez hecha la introducción, comenzamos. Comenzamos, como siempre, abriendo el modelo. Una vez esté abierto, seleccionamos la empresa que queremos analizar. En este primer vídeo vamos a ver el contenido y funcionamiento de las hojas y botones de balance, PIG, ver ejercicio anterior, seleccionar logo, comprobar balance y comprobar PIG. Una vez tenemos la empresa elegida, podemos observar que la hoja principal del modelo posee, como en otros modelos, los datos básicos de la empresa, indicando los datos más relevantes: ejercicio, fecha de inicio, fecha fin y otros. Como este modelo es un informe dinámico, podremos elegir a qué fecha, a qué mes, se acotará la información en varios puntos del informe como el balance y la cuenta de resultados. Es decir, solo veremos los importes hasta el mes indicado en nuestra hoja principal. También vemos en la parte de la derecha una zona de comprobaciones del resultado en las distintas hojas del modelo, que nos avisará si algún dato no cuadra en los importes del mismo. Más adelante veremos algunos ejemplos. Ahora ya podemos pasar a nuestra primera hoja con datos, y en primer lugar nos dirigimos a la hoja de balance. Podemos ver el activo con sus distintas partidas, teniendo en la parte superior de la hoja 3 botones de acceso a otros lugares del modelo: Interface, que es como llamamos a nuestra hoja principal, PIG, la hoja de pérdidas y ganancias, e ir a pasivo, que nos mueve dentro de la misma hoja a la parte del pasivo del balance. Si nos fijamos, vemos cómo existen partidas del balance que no aparecen, como terrenos y bienes naturales en el activo no corriente o deudas a corto plazo con entidades de crédito en el pasivo corriente. Esto se debe a que el modelo, como ocurre en los modelos del paquete básico de MESP que tienen que ver con las cuentas anuales, oculta de forma automática las partidas que tienen saldo cero. Ya que este modelo está pensado especialmente para el análisis de la información contable, resulta muy útil a la hora de repasar la misma no mostrar las filas que no tienen importe en la contabilidad. En caso de que, por la razón que sea, el usuario quiera poder mostrar estas filas que no tienen saldo, tan solo tendríamos que dirigirnos a la pestaña de MESP, pulsar en Utilidades MESP y pulsar en Mostrar saldos cero. Si nos fijamos, se ha abierto todo el árbol del balance con todas las partidas, tengan estas o no saldo. Normalmente, como ya hemos dicho, para un mejor análisis de la información queremos tener ocultos los saldos que no tengan importe, por lo que, volviendo al mismo lugar que antes, pulsaremos ahora en Ocultar saldos cero. Como sabemos, uno de los puntos fuertes de MESP y sus distintos modelos es la versatilidad que tiene a la hora de acceder a los datos para poder realizar el mejor análisis de la información contable posible. Sabiendo esto y que tanto cada empresa como usuario contable disponen de multitud de criterios, nuestro modelo de informe nos permite jugar con los datos y mostrarlos al gusto de cada uno. Veamos cómo este modelo no está acotado por las normas del Plan General Contable a la hora de mostrar la información, dejando a criterio del usuario la forma en que desea mostrar los datos. Para poder hacerlo, nos dirigimos a la columna O y desplegamos el esquema. Vemos que existen 3 columnas, de las cuales solo tendremos que prestar atención al encabezamiento de cuentas
y en algunos casos a la de saldo. En ningún caso deberemos tocar la columna encabezada con T1 o se corre el riesgo de que el modelo deje de funcionar correctamente. ¿Para qué sirven estas columnas que estaban previamente ocultas? Bueno, es aquí donde comienza la personalización del modelo por parte del usuario. En cada fila se encuentran definidas cuentas. Puede haber más de una en cada celda, como vemos en la celda M15. Mediante esta definición le estamos indicando al modelo qué saldos de qué cuentas queremos que acumule en la columna de importes o columna D. Podemos indicarle distintos grupos de cuentas separados por comas e incluso restarle saldos como se hace en el apartado de clientes, donde se traerá el saldo de todas las cuentas que cuelguen del código 43 menos los saldos de las que cuelguen de 431, 436 y 438. Pero, ¿qué ocurre si duplicamos importes sin darnos cuenta? El saldo del balance será incorrecto y el análisis derivado también. Para estas posibles situaciones hemos introducido mecanismos de control que impiden estas situaciones y el usuario pueda definir sin temor su balance y cuenta de pérdidas y ganancias a su gusto. Vamos a forzar un error y veamos cómo funciona el control de errores establecido en este modelo. Imaginemos que el usuario tiene un descuido e introduce el código 430 en la fila que se sitúa el código 436. Si nos fijamos, vemos cómo aparece de forma automática el importe en la columna correspondiente. Abandonamos la hoja de balance sin darnos cuenta de nuestro error y vemos cómo en nuestra hoja principal aparece un mensaje indicándonos que debemos revisar la hoja de balance. Perfecto, estamos avisados, pero no sé cómo encontrar los datos duplicados. Precisamente para esto sirve el botón que tenemos debajo, el cual nos va a dar la pista concreta de donde debemos mirar en nuestro balance para corregir el error. En este caso vemos en el formulario cómo se informa de las incidencias. A la izquierda las subcuentas que tenemos que revisar. En la columna de incidencias si se repite alguna de ellas, como es el caso, o si no aparecen algunas cuentas. En la parte central un control del número de apariciones de cada cuenta que ahora pasaremos a explicar. Y en la parte de la derecha el saldo asociado a cada subcuenta. Vemos como efectivamente el modelo nos avisa de que existen todas las subcuentas que cuelgan del código 430 dos veces en nuestro balance, por lo que tendremos que ir al mismo y revisar dónde se encuentra el código asociado. Para trabajar de una forma más cómoda pulsaremos en Mostrar saldos cero y ampliaremos el esquema para encontrar nuestro código. Una vez lo encontramos y corregimos, pasamos a explicar lo que nos ha quedado pendiente en el formulario de control del balance. Como ya sabemos, existen subcuentas que, según su saldo, pueden aparecer en un lado u otro del balance. De forma predeterminada, este modelo posee códigos del grupo 5 que así funcionan como el código 555, que tiene a su izquierda en la columna encabezada con saldo la letra D. De esta forma se le indica al modelo que se traiga el saldo acumulado de todas las subcuentas que cuelgan de este código si tienen saldo deudor. En caso de que tengan saldo acreedor, no se traerá el saldo. En esta empresa podemos ver que no se trae ningún importe para el caso deudor. Si buscamos otro código 555 en la hoja, vemos cómo nos lleva al pasivo corriente, y en este caso la letra H nos indica lo contrario, que se debe traer el saldo acumulado de las cuentas si éste fuera acreedor. En nuestro ejemplo vemos como efectivamente el saldo es acreedor y en el pasivo del balance sí se muestra un importe asociado. Si el usuario comienza a personalizar el modelo y comete el error de borrar estas indicaciones de saldo, o bien situarlas de forma errónea, nuestro botón de comprobar balance también le ayudará. Veamos cómo. Borramos la H y la D de las filas 80 y 140 que tienen que ver con un grupo de cuentas 550, 551, 554 y 556. Vemos cómo, de nuevo, en la zona de comprobaciones, la sección del balance nos da un aviso de si ha provocado un descuadre. Pulsamos nuestro botón ya conocido y nos avisa de las subcuentas que aparecen dos veces. En este caso sería lo normal, pero sin indicadores de saldo deudor o acreedor, lo que ya no sería tan normal. Como conclusión, podemos decir que las únicas cuentas que pueden aparecer más de una vez en nuestro balance son aquellas que, por su naturaleza, pueden aparecer en dos sitios en el mismo. Para estas subcuentas debemos recordar que es necesario indicar el saldo a mostrar, mediante la letra D para el saldo deudor y la H para el acreedor. Antes de terminar con este apartado, recordemos la posibilidad de incluir líneas nuevas en el balance si queremos un mayor desglose. Copiamos e insertamos una fila entera para añadir y desglosar toda la información que queramos.
Vamos a suponer que en esta empresa, que tiene 10 dígitos en las subcuentas, es el dígito número 8 el que delimita qué cliente es de una comunidad autónoma o de otra. En este caso vamos a suponer que el código 3 indica la Comunidad de Madrid y el código 4 indica la Comunidad Autónoma de Cataluña. En la fila ya existente indicamos que no queremos que se traigan los importes de estos subgrupos y añadimos una fila por cada grupo. Si lo hemos hecho correctamente, veremos cómo el importe antes acumulado ahora se distribuye en las distintas filas creadas. Si también tenemos creado el subnivel en nuestro Contaplus con respecto a nuestros clientes, podremos usar nuestra función tipcta para que se traiga directamente el nombre del mismo. En caso contrario, se lo debemos indicar de forma manual. En este punto ya hemos terminado con la zona de correcciones de los posibles errores y la personalización del balance, por lo que pasamos a la cuenta de pérdidas y ganancias para ver su funcionamiento. Como ya hemos comentado, en este modelo no se siguen las reglas del Plan General de Contabilidad, ya que queremos que nos sirva para analizar la información y que sea de utilidad para el usuario de la misma. Vemos cómo nuestra cuenta de pérdidas y ganancias se organiza de forma diferente, teniendo en primer lugar todos los gastos y después todos los ingresos. En los gastos aparecen primero los que se conocen como de explotación y su total, para a continuación aparecer el resto de los gastos y el total de todos ellos. Los ingresos se dividen de la misma manera, teniendo en primer lugar los de explotación y después el resto. En esta hoja existen varios apartados que vamos a ver por partes. En primer lugar, y como ya hemos visto en el balance, vemos cómo se consolidan los importes en la columna C con las cantidades que provienen de los códigos indicados en la columna N. Dicha columna podremos verla si abrimos el esquema. De esta manera podemos añadir o desglosar los grupos a nuestro antojo para mostrar la información de la manera más adecuada a la empresa en cuestión. Podremos añadir cuentas, quitarlas con el signo negativo o desglosarlas en más líneas. El siguiente apartado que nos encontramos es el de las previsiones, que va desde la columna E hasta la I, en donde, según los criterios indicados, podemos prever el resultado de la empresa al final del ejercicio. A diferencia del balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, además de la capacidad de desglose ya comentada y explicada, está orientada a la previsión de los resultados. Desde el mes que estamos analizando hasta el final del ejercicio fiscal, podremos realizar la previsión de los resultados de la empresa, que obtendremos gracias a la información contable y a la información externa que podremos añadir para completar los datos y analizar la proyección. Es esta capacidad uno de los puntos fuertes del modelo y que vamos a comprobar a continuación. De forma automática, el modelo asume que el resto del año que quede para terminar el ejercicio fiscal vamos a gastar e ingresar en proporción a los meses ya cerrados, por lo que dependiendo del mes que le indiquemos en Interface, así repartirá el resto del año. En el ejemplo que vemos en pantalla tenemos 1.000 euros de servicios profesionales hasta junio y el modelo proyecta 1.000 euros más para el segundo semestre. Pero imaginemos que el informe lo estamos realizando en el mes de julio. Tenemos los mismos 1.000 euros de gastos contabilizados, pero la cantidad a repartir será menor, ya que 1.000 euros repartidos en 7 meses suponen unos 143 euros mensuales por cada uno de los 5 meses que quedan para el final del ejercicio, es decir, unos 714 en total. Vemos cómo el modelo de forma automática actualiza el criterio de reparto en función del mes en el que se realiza el informe y el importe acumulado en contabilidad hasta el mes en cuestión. También, por distintas causas, el criterio de reparto puede no ser proporcional a los meses anteriores. Es en estos casos cuando pasamos a personalizar la columna I, indicándole al modelo en qué proporción deseamos repartir lo que queda de ejercicio. También es posible que, independientemente de la parte proporcional del gasto o ingreso con el que estemos trabajando, queramos añadir importes a nuestras previsiones debido a que tenemos información adicional que la contabilidad todavía no posee. Para estos casos tenemos la columna F de adiciones, en donde indicaremos un importe concreto que se añadirá a las cantidades anteriormente explicadas. Como vemos, en la columna G es donde aparecen los importes totales o acumulados de nuestras previsiones provenientes del reparto proporcional y de las adiciones puntuales.
siendo en la columna H de total anual donde aparecen los saldos totales tras sumar la información contable, las previsiones proporcionales y las adiciones puntuales. De esta forma tendremos ante nosotros nuestra hoja de pérdidas y ganancias previsional, perfectamente controlada y con la seguridad del origen de cada importe acumulado en cada grupo de gasto o ingreso. Para que el usuario sea consciente de los puntos que ha alterado con respecto al aspecto original del modelo, vemos cómo se iluminan las filas en donde añadimos importes puntuales. En caso de que queramos restablecer los importes iniciales, bastará con pulsar los dos botones que tenemos encima de las columnas referidas al reparto proporcional y a las adiciones. Ahora pasamos a ver la última sección de la hoja P&G. En su primera parte podemos ver los distintos ratios informativos que se han preparado con respecto a los gastos e ingresos para que la suma de todos ellos nos dé un total del 100%. En las columnas de la derecha podemos cambiar el criterio de los ratios construidos inicialmente. Es aquí donde es relevante explicar el funcionamiento de la columna O, encabezada con CTA 2 en las filas de ingresos y gastos de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Es en esta columna donde se le indica al ingreso o gasto de la fila en la que estemos en qué código debe acumularse a la hora de generar los ratios. Vemos cómo la fila de gastos de investigación y desarrollo con la cuenta 620 se acumula en el código 620. No tiene mayor complicación. En cambio, en las filas referidas a otros tributos y sueldos y salarios, podemos ver cómo son varias subcuentas las que suponen el importe acumulado, pero caen sobre el mismo paraguas del código 63 para la primera y 64 para la segunda en cuanto a los ratios que se calculan más abajo en la misma hoja. Como ya hemos dicho, el usuario podrá cambiar estos criterios como considere oportuno en aras de construir un informe personalizado para la empresa que esté analizando, pero deberá tener en cuenta las posibles consecuencias de estos cambios. A continuación, nos encontramos con una ayuda para la previsión de las existencias de cara a final de año. El modelo comprueba el importe acumulado de las cuentas que cuelgan del código 30 para verificar si ha habido algún cambio. Como en otras ocasiones, el usuario puede personalizar las cuentas que quieren las existencias, por lo que podrá cambiar el código 30 por el que crea más conveniente. Dependiendo del modelo en el que se realiza el análisis de la situación de la empresa con nuestro informe, la variación de las existencias aparecerá en la contabilidad o no. En nuestro caso vemos como no ha habido ningún cambio, por lo que la variación es cero y su efecto nulo. Pero si queremos realizar una previsión para final de año, no tenemos más que indicar el valor que calculamos tendrán las existencias finales y veremos su efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias previsional. De forma automática, en la fila de variación de existencias y en la columna de adiciones aparece el importe calculado más abajo según nuestra previsión para final de año. En caso de que la contabilidad ya contenga los asientos de variación de existencias, aparecerá de forma automática en nuestra cuenta previsional. En último lugar, en esta hoja se nos muestran los 3 plazos de pago del impuesto de sociedades que existen en esta sociedad si estos se contabilizan en una cuenta separada y le indicamos cuál es. Para finalizar, vemos que la sección que se encuentra debajo de la cuenta de pérdidas y ganancias también se puede observar al principio de esta hoja, aunque sin poder manipularla, ya que es una imagen que refleja los datos que se encuentran a partir de la fila 90. Véase ratios, existencias y pago a cuenta del impuesto de sociedades. Este vídeo lo vamos a finalizar viendo para qué sirven estos dos botones, ver ejercicio anterior y seleccionar logo. En las hojas de balance y pérdidas y ganancias podemos ver y ocultar los importes del año anterior pulsando el botón ver ejercicio anterior en nuestra hoja principal. De esta manera tendremos la comparativa del año en curso con el anterior. El botón de seleccionar logo nos permite seguir avanzando con el espíritu de personalización de este modelo e insertar en cada hoja el logo de la empresa que estamos organizando. De forma automática, cada hoja contendrá ahora la imagen que hayamos seleccionado. Como podemos observar, este modelo ofrece múltiples opciones al usuario y dejamos para futuros vídeos el desarrollo de las que no hemos abarcado en este. Esperamos que sus prestaciones le hayan llamado la atención y pueda aprovecharlas bajo su propia licencia MESP. Pregúntenos sin ningún compromiso y le informaremos de este y otros modelos que, sin duda, le serán de gran utilidad. Visite nuestra web y descargue su versión de prueba gratuita durante 30 días. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.